tenemos la representación gráfica de la velocidad en función del tiempo. En función quiere decir que están relacionados mediante, es decir, tenemos un conjunto inicial, que es el de instantes, tenemos otro conjunto en el cual tenemos velocidades, y de alguna manera, por una regla de correspondencia, vamos a relacionar estos, cada uno de estos, con algunos de estos. Digo algunos porque dentro de todos los valores de la velocidad que puede tomar, solamente tomamos en cuenta algunos, lo que se denomina rango de una función. Ya, primero, ya no vamos a utilizar el eje de posiciones, sino que vamos a utilizar, aquí vamos a mantener el eje de instantes, y aquí ahora vamos a poner el eje de velocidades. Y ahora lo que vamos a obtener es la historia de la velocidad, es decir, cada valor de la velocidad para cada instante. Ahora, en el caso de movimiento rectilíneo uniforme, esta historia no cambia mucho que digamos. La velocidad, como sabemos, se va a mantener constante. Tenemos aquí, tenemos este evento. Para el instante 0, tenemos que va a tener una velocidad v. Instante 1 también. Instante 2 también. Instante 3 también. Instante 4 también. Entonces, para todos estos instantes, tiene esa misma velocidad. Instante 4. Ya. Tenemos eso. Ahora, tenemos el movimiento así. Imaginemos que parte desde el origen para no tener problemas, o no. Imaginemos que parte desde una posición en general, y es el origen. Tenemos en movilados, posición inicial, posición relacionada al instante 1, aquí posición relacionada al instante 2, posición asociada al instante 3, y así. Ahora, imaginemos que cuando llega aquí se detiene de manera abrupta. ¿Qué quiere decir eso? Que va a pasar de la velocidad que tenía, que se mantiene constante, va a pasar a cero instantáneamente, o en un intervalo de tiempo muy pequeño. Y de una vez que se detenga, su velocidad ahora va a adquirir una velocidad con el sentido contrario. Es decir, estando aquí, va en un intervalo de tiempo muy pequeño, va a cambiar su velocidad en sentido, no en dirección ni en magnitud, solo en sentido. Ahora, esto no es imposible, y hasta creo que se da en algunos casos, solo que el cambio no es tan abrupto, depende de un pequeño intervalo de tiempo en el cual se da este cambio de sentido. Por ahora no necesitamos los detalles respecto a este cambio en un sentido, solo decir que es así. Entonces, aquí en el instante 4, y aquí también en el instante 4, debido a ese cambio abrupto. Pasaría, y en el instante 5 estaría acá, instante 6 acá, instante 7 aquí, e instante 8 aquí. Volvería a su posición inicial y podría continuar. Instante 9. Sí. Ya, entonces, si en el instante 4, justo en este instante, su velocidad
pasa de v a menos v, porque aquí se pone el signo de la velocidad, pasa a menos v, el valor es el mismo, no cambia eso. Aquí sería el evento, en el instante 4. Tú me puedes preguntar por qué está en el mismo instante tiene esas dos velocidades, pero ya les expliqué que ese cambio se da en un intervalo tan pequeñito que lo consideramos que es en el mismo instante. Bien. Ahora, entonces, en el instante 5, instante 6 e instante 7, y puede seguir, pero por ahora vamos a considerar hasta el instante 8. Aquí, 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 instante 4, 5, 6, 7, 8. Hasta aquí, el instante 8. Ahí está. Ya, vamos a tener eso. El instante 8 estaría acá, es decir, regresaría. Y esto no son diferentes, es el mismo sistema de referencia S, solo que lo puse abajo para poder distinguir cuando retrocede. Entonces, comienza acá su movimiento otra vez y regresa a la posición en la que estuvo, la posición inicial. Esta va a ser la posición relacionada al instante 8, pero va a coincidir con la posición inicial. Ya, hasta ahí vamos bien. Ya, ahora, nosotros conocemos esta ecuación. Desplazamiento es igual a la velocidad por el intervalo de tiempo en el cual se realiza este desplazamiento. Ya, entonces esto nos permite a nosotros ver en la gráfica que lo podemos representar por el área de este rectángulo, miren. V por delta de t, que sería de aquí hasta acá. Entonces todo esto de acá sería delta de s, pero hay que dejarlo ahí todavía. Entonces vemos que el desplazamiento se puede representar por el área bajo la curva en general, o en este caso bajo la línea recta de la gráfica velocidad versus tiempo. Ahora, esta área de acá sería menos v, porque aquí se considera que esta velocidad puede ser positiva o negativa, lo cual nos daría puede ser positivo o negativo, lo cual nos daría desplazamientos positivos o negativos. Ahora, aquí de igual manera, si tenemos aquí velocidades negativas, al multiplicar esto por el intervalo de tiempo, nos daría un área negativa, lo cual no existe en la geometría, solo es un convenio que se utiliza aquí en física para indicar que, entonces, ese signo negativo en el área que indica. Yo quiero saber el recorrido del instante 0 hasta el instante 8. Eso está definido ya, que es la cota asociada al instante 8 menos la cota asociada al instante 0 o al instante inicial, los cuales coinciden, como podemos ver en el análisis del fenómeno. Va desde acá, aquí como les expliqué, da el giro, cambia su velocidad en sentido y regresa en el instante 8, pasa de nuevo por su posición inicial. Entonces, esto será igual a 0. Ahora, esto, con ayuda de esta gráfica, también lo puedo representar de esta manera. Sumando áreas, pero las áreas por encima de la línea horizontal van a tener valor positivo.
Es decir, esto va a tener el valor de A. Pero esto también es V por delta de S, delta de T, pero este delta de T tiene el mismo valor de acá. De 0 hasta 4, de 4 hasta 8, es el mismo intervalo. Por lo que nos sale un área A también. Pero vamos a ponerle signo negativo debido a que está debajo de la horizontal. Entonces sería menos A, lo cual también nos da 0. ¿Y esto qué nos indica? Que ha regresado a su posición inicial. Ahí está. Nos dice que del instante 8 al instante 0 ha realizado algún movimiento de tal manera que es 0. Entonces ha ido y ha regresado hasta su posición inicial. O también podríamos decir que no ha realizado ningún movimiento. Pero si tenemos la gráfica podemos ver que sí, ha avanzado y luego ha retrocedido. Ya. Ahora, ¿qué entendemos por desplazamientos negativos? Ahora, supongamos que sigue avanzando. No sé si se ve. Sigue avanzando. Pasó del instante 8 al instante 9 hasta el instante 10. Va a tener su posición este, J asociada al instante 10. Listo. Entonces, tenemos que alargar esto. Instante 8, instante 9 e instante 10. Entonces, esto se alarga, aumentando esto pequeño de acá, cual ocasiona un cambio. Ahora no vamos a analizar de 0 hasta 8, sino que de 0 del instante inicial hasta el instante 10. Sabemos que esto es así, cota asociada al instante 10 menos la cuota asociada al instante inicial, lo cual ya no va a ser 0. Esta resta ya no es 0, porque vemos que la cuota asociada al instante 10, sabiendo que el origen de coordenadas está acá, va a tener un valor negativo. Y la cota inicial también tiene un valor negativo. La cota inicial tiene un valor negativo. Pero, ¿cuál es mayor? La cota asociada al instante 10 es menor a la cota asociada al instante inicial. Entonces, al restar, esto me va a dar un número menor que 0, es decir, un área negativa. Ahora vamos a tener aquí un A', menos A'. Y aquí nos quedaría A menos A menos A', este pequeñito que ha aumentado, lo cual nos daría un desplazamiento negativo. Entonces nos queda menos A'. Nos da un desplazamiento negativo y nosotros tenemos que preguntarnos qué es lo que entendemos por ese desplazamiento negativo. Y vemos que el desplazamiento sería desde el punto, desde la cota asociada al instante 0 hasta la cota asociada al instante 10, es decir, hacia allá. Bueno, lo único que nos indica es el menos, es que si tenemos aquí un móvil que está en esta posición y nos dan su desplazamiento, ese menos nos va a decir que es hacia acá el desplazamiento, entonces va a estar por acá. Y aquí sería la magnitud del desplazamiento. Pero si es positivo, nos indicaría que es allá. Pero eso ahí solamente nos da, nos dice, surge del cambio de la posición. Ajá, está en una posición, realiza movimiento y cambia hacia otra posición, de una cota mayor a una menor. Ajá, los negativos es porque va de una cota mayor a una cota. Siempre va a ser negativo cuando va de una cota mayor a una cota menor. Listo. Es decir, ¿qué sucede si el movimiento es así? Es recontra caótico. El movimiento es este. Vamos de aquí y aquí y aquí regresa.
Todo esto en una misma línea recta, solo que lo hice así para no marcar encima de las líneas. Y este sería el desplazamiento. Es decir, nos pueden dar el desplazamiento, pero nosotros ignoraríamos todo el movimiento que ha realizado el móvil. Pues el desplazamiento solo indica ese cambio en la posición desde un instante hasta otro instante. En este caso, de un instante inicial a un instante final. Solo eso. Bien. Podríamos calcular, por ejemplo, el desplazamiento desde este instante hasta este instante, en el cual su desplazamiento sería, están en la misma cota, por lo que su desplazamiento sería nulo. De igual manera, aquí, entre este instante y este instante. Entonces, los desplazamientos solamente nos dan esta información entre la posición inicial para un instante y la posición final asociada a otro instante. Ahora, para yo saber cuánto es esto, es decir, la longitud que recorre la trayectoria, solo tendríamos que desconocer convención de signos, sumar las áreas y nos daría lo que es el recorrido ya, es decir, la longitud de la trayectoria. Yo tendríamos primero de aquí a acá, que estaría para la parte de arriba, más de aquí a acá, parte de abajo, pero ya no con signo negativo porque estamos asociando ahora, estamos buscando recorrido, sería positivo igual, positivo, 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 sumamos todos esos desplazamientos o todas esas áreas y obtenemos el recorrido.